Tal como habíamos anunciado, ya contamos con la presencia acá en el espacio de un amigo, más que un compañero de la familia de Tiempo de Orientación. Perspectiva global en Tiempo de Orientación. Perspectiva global, trasladado de Sol a Tiempo de Orientación. Bienvenido, Yatsel Román. Muy contento de estar aquí, formando siempre parte del Dream Team. Ay. Le puse énfasis en Dream Team porque recuerdo que en una ocasión estuvimos en una entrevista, los tres juntos, y parece que uno de los productores no escuchó bien y nos puso bajo el Drink Team. ¿Qué quiere decir? El equipo de la bebida, en vez del no, equipo de ensueño. Es una anécdota que yo comparto hasta el día que me muera. Yatsel, uno de los aspectos más bonitos, vamos a decirlo de esta forma, de este espacio, cuando podemos contar con tu presencia, es darnos el lujo, porque es un lujo de tratar temas internacionales con un hombre que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional a estudiarlos. Y te hago este reconocimiento ante las cámaras para que la gente esté clara de el tipo de personaje con el que estamos conversando. Oriente Medio, históricamente, desde hace siglos, es una región más convulsa. Más convulsa de la tierra. Las tres grandes religiones monoteístas tienen sus sitios más sagrados y su origen en esta región. Y al día de hoy se sigue derramando sangre, particularmente decimos de forma inútil, en estos pedacitos de tierra que bastante pequeños que son. Nos gustaría saber tu consideración ante el último elemento disociador y perturbador de esta región, que fue el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, capital histórica para estas mismas tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el islam y el cristianismo. ¿Cuál es tu parecer en torno a esta movida diplomática de Donald Trump? Como bien ustedes señalan, esta región ha sido la más convulsa del mundo, no solamente ahora, no solamente siquiera en los últimos 2 siglos. Cuando nos trasladamos al Imperio Romano, la región que era mayor dolor de cabeza para los emperadores, era precisamente esta región que ellos le pusieron el nombre de Palestina, anteriormente llamándola Judea, que quiere decir Judea específicamente, que era el nombre que habían asumido las 2 tribus restantes, posterior a la división de las 12 tribus históricas de Israel. Israel que tenía como capital a esta ciudad de David, como se le ha bautizado a Jerusalén, pero que después que perdió su territorio durante los 2000 años posteriores, entonces esta región había estado en manos de distintas potencias y había sido ocupada mayormente por ciudadanos palestinos que no habían tenido soberanía sobre el territorio. Hay que citar esto. ¿Por qué? Porque si bien la habían ocupado, esto estaba en manos, por ejemplo, en el siglo pasado, de Reino Unido, porque era la autoridad británica sobre Palestina, y que posterior entonces a la Segunda Guerra Mundial, cuando el brutal, espeluznante y trágico holocausto causó la muerte de 6 millones de judíos, se entendió que el sionismo, que había comenzado a finales del siglo XIX, que era la idea de una tierra que aglutinara a los pueblos hebreos nómadas por el resto del mundo, entonces materializó cuando se toma la decisión de partir dicha región, dicho territorio, entre un lado para los palestinos y otro lado para los hebreos judíos, con un Jerusalén también dividido entre dos, en el este y el oeste. Pero ¿qué aconteció? ¿Qué fue lo que pasó? Que luego entonces se fueron a guerra los palestinos y los judíos. Inmediatamente se toma esta decisión, una guerra que es ganada por los israelíes, y toman entonces control de la totalidad de Jerusalén, una ciudad que tiene valor no solamente político, no solamente territorial, sino religioso. Nosotros que somos estudiosos de la Biblia, vemos cómo a través de los Salmos, a través del Nuevo Testamento, incluso con aquel cántico de nuestro Señor Jesús cuando habla de Jerusalén, Jerusalén, entonces así mismo tiene valor para los musulmanes. Asimismo tiene un valor también simbólico para los cristianos, recordando las grandes cruzadas de siglos anteriores y demás. Entonces, cuando el presidente Donald Trump toma la medida de mudar la embajada de Estados Unidos... Una medida que ya había aprobado el Congreso de los Estados Unidos. A eso voy, porque fue una legislación que se aprobó de manera casi que absoluta en el Congreso de los Estados Unidos, con 95 de 100 votos en el Senado de esa gobierno nación, de Bill Clinton. En el gobierno de Bill Clinton, 95 de 100 votos, no porque hubiese 95 de 100, no porque hubiese 5 en contra, sino porque habían 5 ausentes. Ahora, ahí entran 2 preguntas. O sea que fue unánime. Ahí van dos preguntas. Primero, queda pendiente la de Ernesto, de por qué se da este traslado de la embajada. Y segundo, ¿por qué no lo había hecho ni su predecesor, el presidente Barack Obama, ni lo había hecho Bush, ni lo había hecho tampoco el mismo Clinton, de trasladar la embajada
a Jerusalén. Hay que recordar que Donald Trump llega haciendo una campaña diferente a la tradicional de los partidos políticos. Diferente es la manera más diplomática que podemos decirlo, porque pudiéramos usar cualquier otro tipo de adjetivo. Pero una campaña diferente y diciendo que lo que él prometía lo iba a cumplir. Es una gran referencia al hecho de que Bill Clinton en campaña prometió que iba a mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Ahora, contribuye eso, ha contribuido al... Bueno, a eso voy. O sea, George Bush en campaña lo prometió y Barack Obama lo prometió, pero ninguno lo materializó, y Donald Trump es quien finalmente lo hace. Porque entonces, entendían que eso no contribuía al proceso de paz. Nos llama la atención que George Bush no se atrevió, no se atrevió. Aquel que sí se atrevió a invadir a Irak, por supuesto, luego del atentado del 11 de septiembre. Son contextos distintos, pero fíjense cómo, por ejemplo, Donald Trump, en una región convulsa, sí, pero él ahora en este momento, óyeme, ha contribuido no pudiéramos decir a que se exacerbe la violencia. Bueno, no podemos decir que se exacerbe. ¿Cuántos muertos van en las protestas de los palestinos? Sí, pero cuando lo comparamos... Más de 2.000 heridos y 41 muertos. Pero ¿no? cuando lo comparamos con, bueno, por ejemplo, el país con por 60 y pico. Por 60 y pico. La guerra de Gaza del 2014. Sí, o sea, pero fíjate. Oye, pero no podemos perder la sensibilidad también. El punto es que si hablamos de que lo ha aumentado, que si lo ha exacerbado, eso quizás por ejemplo, sin esa medida, esos 60 y algo de seres humanos, porque que también aquí, y no sé si esto es algo de sensibilidad, es tan común que ya nosotros lo hemos cuando hay un atentado en París, que no lo deseamos, que lo condenamos, pero matan 5 en París, y el mundo en Occidente, en sentido general. En Occidente el mundo se escandaliza. Óyeme, pero lo de Palestina, señores, cuando empecemos a contar todos los muertos, se puede hablar hasta de un genocidio, ¿no? Bueno... Porque es de un solo lado prácticamente los muertos. Sí, pero tendríamos que entonces comparar el hecho de un ataque terrorista dirigido hacia la población desarmada y otro suceso, lo que hemos visto en Gaza, muy diferente a Cisjordania, por el hecho de que esto fue casi que un suicidio colectivo. ¿Por qué me refiero a suicidio colectivo? Porque se había anunciado de antemano que serían tratados como terroristas todos los que fueran hacia ahí. Y eso es lo importante a resaltar aquí, por el hecho de que más de 60 personas perdieran la vida y que 2.000 resultaran heridos, sabiendo que eso iba a pasar. Eso demuestra que hay un pueblo que considera que no tiene nada que perder. Y cuando eso llega al colectivo general, cuando eso lleva al pensamiento de la ciudadanía, entonces lo que vemos es esto. Y siguiendo por la misma línea, ¿qué entiendes que motivó, qué razones motivaron al presidente Donald Trump a romper el acuerdo nuclear con Irán en contra de lo que planteaban otros líderes como la canciller Angela Merkel, como el presidente de Francia Emmanuel Macron, entre otros, incluyendo al mismo presidente iraní? Sí, bueno, antes de trasladar a eso, solamente quería cerrar en cuanto al hecho de que dos países latinoamericanos también han tomado la medida de mudar sus embajadas, como fue el caso de Guatemala, que el día de hoy se encuentra el presidente Jimmy Morales en Jerusalén mudando su embajada, y como también lo anunció Paraguay en días recientes, y se ha estado hablando de que quizá Honduras y demás, al que yo estoy seguro que no vamos a ver por lo menos durante mucho tiempo, es a República Dominicana, por el hecho de que hay una población palestina bastante numerosa y que de por sí tiene representación en el Congreso Nacional y demás. Bueno, entonces yo cuidado, no creo que República porque Dominicana... nosotros teníamos, ¿cuántos años teníamos con relaciones diplomáticas con Taiwán? Y dimos un giro de 160 grados. No creo que ahí cambiemos. Yatzel, brevemente, terminando con Jerusalén, ¿crees que esto contribuye o dificulta aún más la solución de 2 estados y que se llegue, Dios quiera, o todos los dioses quieran, a una paz permanente en esta región? Ahora, yo te voy a decir algo, y estoy siguiendo la línea de, por ejemplo, escritores como Jeffrey Goldberg, Jair Rosenberg, Dan Shapiro, que era el embajador de Barack Obama en Tel Aviv, y que sigue viviendo allá y que apoyó esta medida. Lo cierto es que cuando uno va a Jerusalén, si ha tenido la oportunidad de visitar Tierra Santa, nota que aunque es una ciudad completa, en la parte occidental y en la parte oriental no hay esa mezcla. De por sí la parte occidental está ocupada casi que totalmente por árabes palestinos, mientras que la parte oriental está ocupada entonces por judíos. Entonces yo no veo descabellado pensar que en una eventual solución de 2 estados pudiese existir un Jerusalén para un lado y otro para el siguiente. Ahora bien, eso suena fácil decirlo, porque aquí no estamos hablando de sencillamente un terreno, estamos hablando de una zona que es considerada santa. Y cuando estamos hablando de religión, ya ahí no entra el tema de negociación. Entonces, con relación a la pregunta que hacías en cuanto al tema de Irán,
lo mismo que pasa con la movida de Tel Aviv a Jerusalén. Fue una promesa de campaña de Donald Trump, y no solamente de Donald Trump. Quienes veían los debates republicanos, quienes veían, por ejemplo, toda la retórica que llevaban a cabo los candidatos Marco Rubio, incluso ex candidatos como Mitt Romney, personas como John McCain y demás, habían sido muy críticos del acuerdo de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU con Irán, por el hecho de que consideraban que le daba bastante libertad al régimen teocrático que existe en ese país desde 1979. Donald Trump lo que hizo estamos hablando que no hubo ningún tipo de comprobación por parte de la Agencia Atómica de la ONU de que Irán estaba continuando con su programa nuclear. O sea, no es que de hecho no lo esté haciendo, sino que una agencia calificada para evaluar si Irán estaba cumpliendo con lo pactado en el año 2015, no certificó nada, no se hizo nada. Entonces, se toma la decisión de manera unilateral, exacto, que es lo que se le cuestiona a Donald Trump. Es lo peligroso. Que es lo peligroso, sin que se tenga esa certeza, sí, de que ciertamente Irán estaba continuando con su programa esto nuclear. Lesiona un poco más y aún más las relaciones de Estados Unidos con sus aliados históricos europeos. Yo no diría que lesiona la relación, porque por lo menos hemos visto que en el caso de Francia ha tenido casi que una nueva relación especial, que era lo que muchos internacionalistas se referían a que existía entre Reino Unido y Estados Unidos, pero en este caso ha sido Francia. Sí, tiene como un rol más protagónico ahora, sí, Francia, tiene un rol más protagónico con Estados Unidos. Macron como que se entendió bien con Trump. Pero vamos con hay un tema que incluso nosotros como observadores del tema político, tanto nacional como internacional, notamos, es que muchas veces se dice que los políticos no cumplen lo que prometen, y yo creo que si bien es importante que el electorado esté claro de que por quien votan lleve a cabo aquello que prometió, lo cierto es que no se trata únicamente de cumplir lo que se prometió. Donald Trump está cumpliendo su agenda. Ahora, eso quiere decir que estamos en un mundo más institucional, eso quiere decir que es una agenda que sea positiva. Entonces yo creo que como observadores de la práctica política tenemos que pasar más allá de decir que sencillamente los políticos no cumplen, porque bueno, usted se imagina que los populistas extremistas, que no es el caso que yo diría de Donald Trump, pero en otros casos, porque por ejemplo ahora el problema es que cumple, sí, pero bueno, se necesita, yo lo que único que le cuestiono al presidente Donald Trump es que se necesita como legitimidad para la toma de decisiones, porque lo mismo también ganó las elecciones. Bueno, ganó las elecciones, pero tú necesitas... Pero estoy de acuerdo que va más allá. Óyeme, ganó las elecciones porque votaron por él los estadounidenses. Por encima del Consejo de Seguridad de la ONU, de los países miembros, por encima de todo, Donald Trump toma decisiones siendo coherente con su programa de gobierno, pero siendo incoherente con las instituciones que tienen que legitimar esas decisiones, aunque en este caso, en el caso del traslado de la embajada, ya previamente lo había legitimado el Congreso. Lo había legitimado el Congreso, pero precisamente dando continuidad a lo que menciono, por eso como personas que estamos en los medios tenemos que hablar no de manera así simplista diciendo, no, los políticos tienen que cumplir lo que prometen. No, tenemos que velar para que lo que se promete, para que lo que se propone, para que lo que se presenta sean soluciones institucionales, sean soluciones de consenso, que sean soluciones coherentes con la institucionalidad, porque si no, entonces estamos cayendo en el juego populista. Muy importante, porque resulta que Hitler cumplió lo que había establecido en Mein Kampf. Sí. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta continuamos conversando con Yaxel Román. ¿Es así? Yaxel, ahora a final de este mes, el 20 de mayo. Este domingo que viene, hay elecciones en Venezuela. No sé si decir elecciones porque los principales líderes de la oposición están inhabilitados para participar y se cuestiona mucho la legitimidad, que carece totalmente de legitimidad, estas elecciones que ha convocado el gobierno para el próximo domingo. ¿Cuál es tu lectura frente a este proceso electoral de Venezuela? ¿Y qué, o sea, si ves alguna luz al final del túnel? Lo cierto es que nosotros como dominicanos fuimos observadores de un proceso de diálogo que resultó fallido. ¿Por qué fallido? Por el hecho de que no hubo ningún acuerdo final. Y uno de los puntos que se estaban discutiendo en aquella mesa organizada por el presidente Medina, el canciller Miguel Vargas y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, era precisamente la celebración de elecciones que dieran por lo menos garantías para la igualdad de oportunidades entre los participantes.
óyeme, de un día para otro. En lo que para mí fue una gran ofensa al gobierno del pueblo dominicano, totalmente. Porque desde Cancillería, desde aquel edificio que es sede de nuestra representación internacional, no solamente anunciaron que iban a hacer nuevas elecciones de manera adelantada, sino que revelaron todos los puntos que se habían tratado ahí y que eran clave para el acuerdo. De manera inesperada. Luego de que nosotros gastamos recursos, gastamos tiempo y demás. Por eso la reacción del presidente. No, recursos, tiempo, prestigio y capital político. Puso el presidente Medina en juego intentando mediar en esa crisis de esa hermana nación. Y también nos parece una falta de respeto al pueblo dominicano y al gobierno dominicano que Nicolás Maduro en un mitin de campaña diga que luego de él ganar las elecciones se va nueva vez en República Dominicana a abrir la mesa del diálogo para buscar una solución. Así no, don Maduro, por Dios. Yo tengo que decir que los dominicanos no somos relajos. ¿Verdad que sí? Bueno, y eso cayó muy mal en la opinión pública nacional. Respondió acorde. Claro, totalmente. Yatzel, retomando la pregunta de Julio, ¿ves alguna luz al final del túnel en Venezuela? Este domingo no. Este domingo, no. Por supuesto que no. Este domingo lo que hay es una farsa. Y mira, qué bueno que estamos tratando este tema porque no voy a hablar únicamente de Venezuela. Yo voy a hablar de la institucionalidad democrática que debe existir en cualquier país. Si bien es cierto que no hay democracia sin elecciones, la democracia es muchísimo más que las elecciones. Yo vi una conferencia tuya en ese sentido. Efectivamente, de eso estaba viendo en el día de hoy en Facebook. Sí, de eso estuve hablando la semana pasada en la ciudad de Dakar, capital de Senegal, en África Occidental, y estaba hablando de que, por ejemplo, existen regímenes que a lo largo de la historia, e igual hoy han llevado a cabo elecciones, que ellos presentan al mundo como exhibición de que son democráticos, porque aquí tienen elecciones, pero son elecciones en las cuales no existe posibilidad alguna de que haya una transferencia de mando pacífico. Eso es algo que, por ejemplo, observadores han calificado como regímenes híbridos. ¿Por qué híbridos? Porque efectivamente hacen aquel ensayo supuestamente democrático, pero no existe igualdad para el acceso a la participación, no existe oportunidad alguna de que se entregue el poder y obviamente no existe vía alguna para que participen los representantes legítimos de los sectores opositores, y es lo que está pasando en Venezuela, y es lo que pasó recientemente en Zimbabue, en la última elección donde se presentó Robert Mugabe, que preguntabas el hecho de que si se ve una luz al final del túnel. Bueno, en un momento Robert Mugabe dijo que solamente Dios lo sacaba de la presidencia y parece que el Todopoderoso lo escuchó y le dijo, pues me está desafiando. pero efectivamente, no hay elecciones creíbles en Venezuela, pero el hecho de que la gran mayoría de la comunidad internacional, no solamente el Grupo de Lima, que son los 18 países en la región latinoamericana que han sido frontales en su crítica al régimen venezolano, sino que casi la totalidad de la Unión Europea, que Estados Unidos, que Canadá, tradicionalmente un país neutral, tradicionalmente un país que quiere llevarse bien con todo el mundo, incluso tradicionalmente se llevaba bien con Cuba cuando Estados Unidos... O sea, esto pudiera degenerar en más sanciones económicas para Venezuela, que obliguen, que asfixien el régimen de Maduro. Sí, efectivamente, y no solamente el hecho de que haya más sanciones económicas en un país que está totalmente quebrado, sino que pierda cualquier tipo de remanente de reconocimiento democrático, porque al día de hoy lo cierto es que aunque reconocen a Maduro como un déspota en la mayoría de estos países, lo cierto es que también lo reconocen como el presidente legítimo. Algunos definen, ya para trasladarnos a México, a López Obrador como un Maduro ilustrado. ¿Compartes ese criterio? Yo de ninguna manera. Mira, de por sí mencionaban a aquel señor que gobernó Alemania en el último bloque, nombre que no me gusta mencionar. pero cumplió todo lo que prometió. pero sí voy a decirles algo. Yo creo que muchas veces se hacen comparaciones extremas, muchas veces se hacen comparaciones exageradas, y lo cierto es que si todos somos Hitler, nadie es Hitler. Y si todo el mundo es Maduro, entonces nadie es Maduro. Yo creo que López Obrador es una persona que ha tenido un discurso populista. Eso él quizás sería el primero en reconocerlo, pero de ninguna manera él es un antisistema. De ninguna manera él es una persona que implique un salto al vacío, a pesar de que yo tengo muchas críticas a su programa económico, pero él fue alcalde de la capital, de Ciudad de México. ¿Y quién fue su asesor en seguridad?
Rudy Giuliani. ¿Ustedes creen que Rudy Giuliani es representante de para nada, en lo absoluto? Entonces, efectivamente, yo no creo que él represente eso. Ahora, lo cierto es que por primera vez López Obrador se ve realmente con una posibilidad de llegar a la presidencia en un país donde no existe un sistema de doble vuelta. Él necesita únicamente sacar una pluralidad de los votos y él, al igual que muchos otros candidatos a lo largo de la historia que han sido criticados por temas populistas o temas antisistemas, sea justo o no, entonces lo que ha buscado es acercarse a esos sectores antagónicos, porque por ejemplo, ustedes recordarán esa campaña brillante negativa que fue la de un peligro para México, la campaña con la cual en el año 2006 creaban una alarma sobre lo que representaba López Obrador. En ese momento, 2 personas encabezaron dicha campaña de parte de mis amigos del Partido de Acción Nacional, Manuel Espino Barrientos, que era presidente del Partido de Acción Nacional, y Germán Martínez, que era el secretario general. Esas 2 personas hoy son parte de la campaña de López Obrador. Manuel Espino es coordinador de campaña y Germán Martínez es candidato a diputado con López Obrador. Entonces pasa una de 2 cosas. O que no era tal un peligro para México, como decían ellos 2, o que les gusta el peligro ahora. Pero todo indica que se va a confirmar lo que plantean las encuestas, o las encuestas, como en otros procesos en América Latina, entiendes que se pueden equivocar. En política solo se sabe lo que pasó ayer. Y lo que pasó ayer es que las encuestas han fallado en la mayoría de los países, menos en República Dominicana. Aquí parece que la gente es muy honesta a la hora de decir lo que piensa. Bueno, pero aquí las encuestas dicen una cosa ahora y luego cuando se están acercando a las elecciones cambian. Pero en el año electoral no ha habido un fallo en la época electoral no, sí. Pero sí hay una sorpresa. Pero sí. no la hay, pero sí hay una práctica de que no es que lo que hay ahora no se encuentra. No se encuentra, se prestan para muchas cosas. Y luego ya 6 meses antes de las elecciones afinan sus números. Ahora hay un grupo de amigos en escritorios que se divierten y hacen unas muestras. Que de por sí, miren, para decirles a la audiencia, este domingo, además de las elecciones en Venezuela, va a ser el segundo debate presidencial en el cual participarán no solamente López Obrador, sino también... Estará más interesante el debate presidencial que las elecciones de Venezuela. Sí, porque lo de Venezuela ya está definido. Se va a confirmar ya todo lo que todo el mundo sabe. ¿Y hay elecciones en Venezuela? No. Va a haber que buscarle otro nombre. Para finalizar, Yatsel, ¿cómo ves la situación en Colombia? Colombia tiene elecciones el domingo próximo, primera vuelta, y es un país que ha tenido una tradición bastante interesante, porque a pesar de que es el país con la tercera democracia más longeva del continente, porque desde el año 1958 ha tenido elecciones ininterrumpidas, lo cierto es que también había sido el país que había tenido mayores problemas con las guerrillas, con guerra civil y demás, y estas van a ser las primeras elecciones presidenciales en las cuales la FARC no tiene bajo amenaza a Colombia, a pesar de que han habido grandes desencuentros por casos de narcotráfico de algunos de los ex líderes, pero la FARC como organismo terrorista... Sin embargo, ya los candidatos de la paz, entre comillas, no son los que están liderando las encuestas. Bueno, habría que ver, por el hecho de que las encuestas en Colombia también han sido bastante sorpresivas. Recordaremos que en el año 2010 quien encabezaba las encuestas eran Tanas Mockus, y al final quedó 30 puntos debajo de Juan Manuel Santos. Lamentablemente tenemos que hacer una pausa ya. Tú sabes que en televisión dice Ernesto siempre que el tiempo es un tirano cruel e implacable. No acepta apelaciones. En televisión y en la vida. Sí. Así es. Bueno, vamos a una pausa y ya culminamos con este segmento con Yatsel, pero continuamos con el contenido de este programa.